Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Correcto. Para hoy, mis amados, en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, me gozo con tus respuestas a mis oraciones. Estamos en la temporada de Clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando las oraciones de toda la palabra del Señor. Ya fuimos sobre el Antiguo Testamento, nos la gozamos, allí quedó registrado. Ya fuimos sobre los 4 evangelios, revisando oraciones tanto del Señor como de personas que se acercaron a Él, por supuesto, conociendo a Dios, a nuestro Padre Celestial y lo que Él hace con base en nuestras oraciones. Así es. Siempre Él dispuesto para escucharnos. Nunca nos va a ignorar. Cuando nuestro corazón toma esa decisión de ir al Señor en oración, el Señor presta atención. Él se acerca a nosotros. Él va a nuestro lado, por supuesto, y no nos abandona. Así que si algo no debemos dejar de hacer jamás, o debemos hacer siempre, cada día, a cada momento, de manera mental, en nuestro corazón, en silencio, o a viva voz, orar. Decirle: Padre, aquí estoy, aquí está mi vida, soy tuyo, te necesito, ayúdame, guíame, muéstrame. Mejor dicho, un café por eso. No nos abandona nuestro Padre, Y vamos en el libro de Hechos. Nos fuimos hacia el final cuando Pablo tuvo aquel naufragio, cuando estaba siendo llevado preso a Roma. Y yo les digo, bueno, vamos a retroceder un poco porque me salté una cita, no fue a propósito. Revisando ya la lista de las oraciones vi que había una más registrada en el libro de los Hechos y claro, tiene un tinte muy especial esta oración, un poco más allá de la oración, tiene que ver con la respuesta y el contexto es extraordinario. Ustedes saben que Pedro y Juan, cuando en el capítulo 4 del libro de los Hechos, fueron, digámoslo así, no advertidos, sino amenazados en realidad, porque fueron llevados ante el concilio, porque en el capítulo 3 habían curado a un cojo allí en la Puerta la Hermosa, en el templo, y aquello fue un alboroto de la Madonna, y eso fue una cosa impresionante, y los dirigentes de Israel, los sacerdotes, la guardia del templo y los saduceos, los llamaron el sumo sacerdote y los retuvieron allí y los amenazaron diciéndoles: no hablen en nombre de Jesús. Pero el pueblo ya era testigo de las maravillas y señales que el Señor hacía a través de ellos. Bueno, la predicación del Evangelio no se detuvo. Ellos siguieron haciéndolo. Es más, salieron de Jerusalén. Pedro es llamado a Jope, a la actual Haifa, que era el puerto por donde llegaban todas las provisiones del mar Mediterráneo para Jerusalén, y allí resucitó a Tabita. También fue donde Cornelio y los gentiles, los no judíos, recibieron el Espíritu Santo, y aquello fue, mejor dicho, una explosión espiritual del extendimiento del Evangelio. Aquello fue impresionante. Siguió el Evangelio avanzando,
Saulo o el famoso Pablo, antes Saulo de Tarso, perseguía la iglesia y va para Damasco a buscar a otros creyentes y a perseguirlos allí, y el Señor se atraviesa en su camino y le dice: Pablo, ¿qué es lo que estás haciendo? Me estás persiguiendo a mí. Y viene la conversión de Pablo y Pablo empieza a predicar y la cosa se empieza a crecer de manera incontrolada. Pero entonces hay una gran hambruna dice aquí en Jerusalén y en Antioquía, que levantándose un profeta Agabo por el Espíritu dijo que vendría una gran hambre. Estoy en el capítulo 11 del libro de los Hechos, la cual sobrevino en los tiempos de Claudio, y entonces los discípulos y cada uno conforme a lo que tenía reunió dinero o provisiones para enviar a los hermanos que estaban en Judea. Pero entonces Herodes Agripa primero, el rey Herodes, que era Agripa, le echó mano dice aquí, algunos hermanos de la iglesia para maltratarlos, y a Jacobo, el hermano de Juan, los Boanerges, acuérdense de esto, los que le pidieron al Señor, que la mamá vino y les pidió que sus hijos se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bueno, este Jacobo lo agarró Herodes y lo mató a espada, lo asesinó. A los judíos les encantó lo que hizo Herodes, y entonces mandó a poner preso también a Pedro. Pedro, que andaba predicando lleno del Espíritu Santo, el Evangelio, llevándolo, que Jope, que Cornelio, que los gentiles, que la visión, que la extensión del Evangelio. Pedro estaba totalmente conectado cuando, venga acá, lo meten a la cárcel. El rey Herodes Agripa lo metió allí y la cosa no pintaba bien. La propuesta era que había que matar a Pedro porque con la muerte de Jacobo aquello había caído muy bien, el pueblo se había alegrado, el pueblo judío, por supuesto, no los creyentes, sino el pueblo judío. Entonces mandó a poner también preso a Pedro y estableció un día para asesinarlo. Mis amados, cuando las malas noticias y los malos procesos arrancan, muy duro. Entonces, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, hay algo extraordinario. Capítulo 12, vengan conmigo aquí en este capítulo. Dice el versículo 4, tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados cada uno, para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, la iglesia hacía sin cesar, es decir, oración constante a Dios por él. Venga, un café por eso. Que aquí es donde viene el punto de lo de la oración. Cuando las circunstancias van bien, parece ser que no nos motiva a orar. Pero cuando el asunto se pone, como decía mi papá, color de hormiga, cuando el rancho empieza a arder, cuando la cosa se empieza a poner difícil, algo adentro de nosotros, como en nuestras entrañas, nos dice: arrodíllate y busca del Señor. No hay más opciones. No tienes oportunidad. La solución no está en tus manos. La autoridad superior, el rey Agripa, estaba yendo contra los hermanos. No había un ejército para responder, o sea, no había a nivel humano una estrategia, una oportunidad para responder a eso. Ya Jacobo, el hermano de Juan, había sido muerto, ya lo habían pasado a espada.
había sido asesinado y Pedro ya va puesto en la cárcel. ¿Qué podía decir la gente? Nada, Pedro va a sufrir la misma suerte que Jacobo. ¿Cómo vamos a hacerlo? No podemos liberarlo. ¿Qué oportunidad tenemos? Ninguna. No hay ninguna oportunidad. La única opción es orar. Pero quiero decirles algo, que lo he escuchado, que cuando la gente se enfrenta a circunstancias como esta, ellos dicen, no tenemos ninguna oportunidad. No, pues toca orar. Ese toca orar lo dicen con un espíritu derrotado o incrédulo, diciendo, ya no tenemos una opción, oremos, a ver qué pasa, a ver si, o sea, es lo único que podemos hacer, pero en realidad la actitud y el espíritu es derrotista, es decir, es más perdedor que ganador, es decir, que optimista, diciendo, oh, lo que podemos hacer es orar, qué bueno, tenemos esperanza, qué bendición, vamos a orar y de seguro, no. Detrás de la decisión o de la realidad de que lo que queda es orar, la actitud del espíritu es derrotista, es perdedor. O sea, ya no podemos hacer nada más, tocó orar. Como diciendo, bueno, ahora ni modo, ya digamos que esto es lo último. Y casi que con ese espíritu, ustedes ya lo van a ver porque dice aquí Pedro, estaba custodiado, Lucas aquí en Hechos, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Es decir, si hay situaciones en las que nos mueve a la oración de una manera ferviente, apasionada y constante. Señor, estamos sufriendo. Señor, estamos en medio de una situación muy difícil. No podemos hacer nada. No está en nuestras manos, Padre. Ayúdanos. No podemos hacer nada. Y oran unos, y oran los otros, y estos terminan y siguen aquellos, y estamos reunidos y estamos orando, nos despedimos y seguimos orando, volvemos a reunirnos y seguimos orando. Estamos en oración constante porque la situación es supremamente difícil. Pedro estaba en la cárcel. Póngale cuidado a esto. Tenía por lo menos 3 anillos de seguridad. Pedro estaba custodiado por 2 soldados romanos que estaban ahí al lado de él. Es decir, Pedro estaba en medio de 2 soldados romanos. Y aparte de eso, estaba encadenado. Fuera de este recinto, allí en la puerta de este recinto, habían 2 guardias. Y por supuesto, había guardias en el lugar donde estaba, en la cárcel donde estaba, y había un portón principal que era la entrada de ese recinto, de ese lugar, de la cárcel. Es decir, que por lo menos tenía 3 anillos de seguridad, aunque aquí lo mandó a poner preso, dice, con 4 grupos de 4 soldados cada uno. Súper custodiado. Dice entonces que en el versículo 7, y se presentó un ángel. Hechos capítulo 12, versículo 7. Se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó para que no se despertaran los soldados que estaban al lado de él y le dijo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel a Pedro, cíñete y átate las sandalias, amárrate las sandalias, y le dijo, envuélvete en tu manto, vamos para afuera. Pedro salió detrás del ángel sin saber qué era lo que estaba pasando, y él decía que pensaba que él estaba viendo una visión, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron hasta la puerta de hierro que ya daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Me encanta leer esto. Y salieron, pasaron una calle y el ángel desapareció. Entonces Pedro, como volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba que hicieran, es decir, que lo mataran.
Entonces, al darse cuenta de esto, llegó hasta la casa de María, la madre de Juan Marcos, el personaje que es mencionado varias veces aquí en Hechos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando a esa hora de la madrugada. Vamos, el asunto es duro, hay que orar. Madrugada, no importa, aquí no dormimos, aquí oramos. No dormimos, oramos. Y estaban allí de madrugada orando, mis amados, cuando llega un tiempo de adversidad tal que la oración es constante. Nunca, nunca, nunca cesa. Un café por eso, venga. Entonces dice, ahora entiendo, al darse cuenta de todo esto, llegó hasta la casa donde estaban todos reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, de la casa donde estaban orando, salió, a ver, déjenme, me ubico porque me perdí. Ajá, muy bien. Salió a atender una muchacha llamada Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro, no abrió la puerta del gozo que le dio. Reconoció la voz de Pedro, una alegría tal que no le abrió la puerta. Pues menos mal que no venían persiguiendo a Pedro, porque si no, hasta ahí llega. Ay, Señor, estas mujeres como se emocionan y hacen cosas que, bueno, que el Señor las perdone. Dice, pero cuando Pedro llamó, lo salió a atender Rode, la cual al reconocer la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que salió corriendo hacia adentro y dio la noticia de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, no es el espíritu de Pedro, es el ángel, eso no es una aparición de Pedro, ya lo mataron, ya ese es el ángel que viene a despedirse, digamos. Pero Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole señal con la mano de que se callaran, chitos, callados, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo, hagan saber esto a Jacobo, el hermano del Señor, y a los demás hermanos, y Pedro se fue. Mis amados, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando tú ores sobre alguna circunstancia que estás viviendo, ora esperando que lo imposible se haga posible. Que el Señor obre sobrenaturalmente. Por favor, le estás orando al ser más poderoso que existe sobre la tierra. De manera que espera que lo sobrenatural se haga realidad, que lo imposible se haga posible, que la obra del Señor inexplicablemente y lógicamente llegue a hacerse realidad y haya un gozo sublime tan grande que no quepa ninguna duda que la respuesta ha venido de la mano del Señor. No hay otra explicación y claro que sí, un café por eso. Mis queridos, oremos esperando cosas maravillosas del Señor, porque así es Él. ¿Qué tan grande es la necesidad? ¿Qué tan grande y constante es la oración? Y esperemos la respuesta del Señor. El Señor es misericordioso, pero es poderoso también. Es poderoso. Y obra de manera inexplicable. Así que el relato de hoy no es tanto qué dijeron, sino la reacción que tuvieron frente a la respuesta inesperada del Señor. Oraban constantemente, pero no esperaban que en ese momento llegara esa respuesta. Y el Señor lo hizo. Así que confiemos en el Señor, mis amados, porque nuestro Dios es un Dios de imposibles y que la gloria sea para Él. Padre nuestro, gracias. Gracias por esta bendición que nos entregas hoy, precisamente para empezar una semana. Señor, que lo imposible se haga posible entre nosotros, que lo sobrenatural
sea lo que vean nuestros ojos, lo que vivamos nosotros, guiados por ti, de tu mano poderosa. Gracias, Señor. Escucha la oración de cada corazón que ora, ferviente y constantemente a ti, buscando tu ayuda, buscando tu intervención, buscando tu socorro. Padre, en tus manos estamos. Ten misericordia y manifiéstate con todo tu poder. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Hemos llegado al final, quisiéramos continuar. Esas historias son apasionantes en verdad, pero bueno, que tengan muy buena semana, que tengan muy buen día, guiados de la mano del Señor, fructífero día, que la obra de sus manos sea fructificada por el Señor. Mañana aniversario de R12 Radio, entren, dejen sus mensajes de felicitaciones, que eso va a ser extraordinario. Estaremos presentando de nuevo el día de mañana, si el Señor lo permite, otro episodio de Palabra y Café. Que el Señor los guarde y los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.